Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Ayer y hoy ha tenido lugar la Meca de los Tiranos, el auge paroxístico de la cofradía de los peores perversos de este mundo. Todos los ingenieros sociales que pretenden manejar nuestras vidas como si fuéramos títeres y ellos los dueños de los hilos. Me refiero a que se ha reunido la Asamblea Anual de las Naciones Unidas en su sede neoyorquina, el famoso edificio Rockefeller, para ajustar sus políticas globales de dominación, planificación económica y sometimiento de los individuos de todo el planeta. Allí estuvieron representados los líderes de los 193 Estados miembros, es decir, de las 193 organizaciones criminales mejor organizadas y prevalentes en sus respectivos 193 territorios oprimidos, y por supuesto millares de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y grupos de lobby y presión corporativa. El objetivo en esta ocasión no es ni más ni menos que revisar, supervisar y reforzar el cumplimiento de la Agenda 2030 promulgada hace 8 años en la Asamblea Anual de 2015 y presentada por el líder espiritual de la progresía globalista, que es el Papa Francisco. A diferencia del programa anterior, la llamada Agenda 21 o los Objetivos del Milenio, la Agenda 2030 ha permeado muchísimo más en las políticas públicas de todos los gobiernos del mundo y le ha dado a la ONU un protagonismo mucho más cercano al que habían soñado sus fundadores, es decir, el de un gobierno mundial al que ningún ciudadano elige, pero al que todos deben respetar y obedecer. Vaya que lo hemos visto en estos últimos 3 años. Antes de comenzar a contarles brevemente los highlights de esta reunión del mal, y desde ya les recomiendo quedarse hasta el último minuto porque este video no tiene desperdicio, quiero agregar una breve nota de color de último momento que apareció incluso después de terminar este guión, apenas hace unos segundos, y es el enorme despliegue que los medios de comunicación tradicionales han hecho para defender a la ONU de las críticas, como si fueran los músicos de una orquesta perfectamente entrenados, perfectamente coordinados, y sin disimularlo, grandes cabeceras de periódicos han salido a denunciar supuestos bulos o teorías incomprobables sobre los efectos colaterales y las consecuencias dañinas para la libertad, la propiedad privada y la vida de las personas que tiene la Agenda 2030. Pero lo paradójico, lo irónico, si se quiere también lo hipócrita, es que muchos de estos medios están mintiendo, están cometiendo ellos mismos bulos y construyendo y difundiendo fake news para imponer su punto de vista antojadizo como una verdad única. Voy a ponerles un solo ejemplo en aras de la brevedad. El periódico El País, el más leído de España, que ahora tiene un suplemento muy parecido al del diario The Guardian, que se llama Planeta Futuro, y lo sponsorean los mismos patronos de aquel suplemento del diario The Guardian, la Fundación Bill y Melinda Gates. Este suplemento publicó un artículo principal en el día de hoy que se titula "Ni la ONU pretende destruir la familia ni prohibir el consumo de carne. El mar de mentiras sobre los objetivos de desarrollo sostenible". Basta con una búsqueda de Google, que puede hacer cualquiera de ustedes, no es necesario que lo haga un periodista con 12 años de trayectoria, para constatar que efectivamente la ONU tiene una obsesión contra el consumo de carne, que data de hace mucho tiempo. El 8 de noviembre de 2018 publicaron ni más ni menos que en su portal oficial que comer carne tiene un impacto destructivo en el planeta, sosteniendo que el consumo de carne es una de las formas más agresivas en las cuales los hombres dejan una huella negativa en el mundo, porque la ganadería es una de las principales fuentes de emisión de metano, el efecto invernadero, qué malas son las vacas y toda la retahíla ya de sobra conocida. Pero en 2013, y lo levanta la BBC, no precisamente un blog derechista, la ONU ya decía que comer más insectos podría ayudar a combatir el hambre. Y 10 años después, encontramos a muchísimos organismos, como la FAO, la División Alimentaria de la ONU, o la Organización para la Agricultura y la Alimentación, de esta misma entidad, financiando abiertamente proyectos de investigación científica e incluso de producción alimentaria basada en proteínas de insectos. Algo que también vehiculizan grandes donantes de la ONU como la Fundación Rockefeller o la Fundación Bill y Melinda Gates, y que ya ha llegado incluso al tercer mundo con los fideos de grillo que se venden en la Argentina. Bueno, por supuesto esto tiene otro costado, que es la restricción política a la producción ganadera, impuestos especiales y amenazas de prohibición completa entre los gobiernos más explícitamente adherentes al de la ONU, como por ejemplo el de Pedro
Pedro Sánchez, otrora enemigo y hoy aliado principal del diario El País, que lleva a todas partes su pin de la Agenda 2030 y cuyo ministro comunista de consumo, el señor Garzón, pese a ser un habitué del delicioso jamón ibérico, ha asusado el fantasma de la prohibición total del consumo de carne para el año 2050, lo que ha generado, entre muchas otras medidas asfixiantes de corto plazo, la rebelión de los ganaderos. Luego, bueno, ya la cuestión de la ONU contra la familia admite varias interpretaciones, pero es completamente objetivo que la postura oficial de las Naciones Unidas es en favor del control o la reducción de natalidad. Por eso, la llamada planificación familiar es una de las banderas que iza la agenda sobre pretexto de la igualdad de género, que de igualdad no tiene nada. Pero bueno, vamos a lo que hoy nos ocupa. El portugués António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dio inicio a esta asamblea con un discurso cargado de catastrofismo. Venimos tratando con Nicolás Martínez Laje, noticiero tras noticiero, todas sus declaraciones altisonantes sobre que el mundo se derrite, que estamos en el infierno, que vamos hacia el apocalipsis, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente, Guterres, tan escatológico, declaró sin ruborizarse que nos encontramos en aguas turbulentas, que se avecina un invierno de descontento mundial. La crisis del coste de vida está estallando, la confianza se desmorona, las desigualdades crecen y el planeta literalmente arde. Dijo eso, literalmente arde. Nuestra democracia está bajo amenaza, el autoritarismo avanza y por todas esas razones hay que renovar y adaptar las instituciones internacionales a la realidad del siglo XXI. Le hace darles más poder. Y sabe bastante de instituciones internacionales. Recordemos que antes de ser secretario general de la ONU, fue el presidente de la Internacional Socialista, puesto que hoy ocupa Sánchez y que tiene los bríos y la influencia que en el pasado tenía la Comintern, la Internacional Comunista comandada desde la Unión Soviética y a cuyo son bailaban los PCs, los partidos rojos, los partidos marxistas de 3/4 partes del planeta. Pero bueno, a Guterres quizás le haya faltado aclarar que el autoritarismo avanza fundamentalmente porque ellos, amos y señores de la ONU, los tecnócratas supranacionales, son tanto más autoritarios que los dictadores del pasado. En ese mismo discurso, Guterres extendió la mano y exigió de inmediato a todas las naciones la friolera de $500.000 millones al año para implementar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su discurso ecológico fue más duro que nunca. Culpó a los países desarrollados por causar el 80% de las emisiones de carbono y en un tono prepotente y hasta mafioso, agregó que las petroleras deben rendir cuentas por vender la gran mentira. No deja de ser divertido que uno de los más prominentes voceros de la ONU sobre este tema durante muchos años haya sido el canadiense Maurice Strong, que era un magnate petrolero. Así que se ve que la gran mentira arraigó muy hondo en la propia ONU. Guterres pidió hacer frente a las amenazas inminentes de la inteligencia artificial, que según él propagan y amplifican el discurso de odio, la desinformación y las teorías conspirativas en las redes sociales mediante sus tecnologías de manipulación audiovisual. Palabras del secretario fueron toda una oda a la censura y a la imposición de un discurso único e indiscutible, la Biblia de la ONU. Recientemente, Mark Zuckerberg y Elon Musk se reunieron a puertas cerradas, todo muy transparente, con miembros del Congreso de Estados Unidos para hablar de este mismo tema. Y cuando digo recientemente me refiero a horas antes de que comience esta sesión en la ONU. Probablemente contaban con información privilegiada. Guterres también aludió a las desigualdades sociales y de género y dijo que sigue esperando que el trabajo de las mujeres se valore y se respete, aunque él precisamente no ha dado el ejemplo. Guterres fue primer ministro de Portugal y en aquella época afirmó que no le gustaba la homosexualidad, que era algo que le molestaba. En otras palabras, era un repudiable homófobo. Por cosas como esta, se ganó la simpatía de los gobernantes más reaccionarios de la izquierda africana, que le dieron sus votos para presidir la Internacional Socialista, como ya les dije, una organización mundial que busca establecer el socialismo paulatino y evolutivo en todos los confines de la Tierra, y de donde también salió un buen amigo suyo, Fabricio Hochschild Drummond, que en cuanto Guterres asumió la dirección de la ONU, fue designado como alto enviado de tecnología del gobierno mundial. Pero resulta que Guterres sabía que este caballero tenía muchas denuncias en curso por discriminación a minorías, acoso sexual y abuso de autoridad, lo cual en la ONU no es la excepción sino la norma, porque mientras la organización jura y perjura tener un enfoque de tolerancia cero, un reporte de sus propios auditores lo desmintió, al informar que en 2019
2019, 1 de cada 3 empleados y contratistas de las Naciones Unidas denunció haber sido acosado en alguna ocasión. Una cifra exorbitante. Solo en 2020, Guterres estuvo mencionado en 66 denuncias de explotación, tanto a empleados de la ONU como por parte de empleados de la ONU a personas muy vulnerables, por ejemplo, refugiados en zonas de guerra. Y hablando de explotación y de abusos, ¿quién mejor, el rey del imperialismo, para hacer su show? Joe Biden, que en su discurso en la asamblea superó la dureza de Guterres. Ante la atenta mirada de sus súbditos, entre ellos el expectante Volodymyr Zelensky, el presidente de Estados Unidos aprovechó para condenar la agresión descarada de Rusia, que sin duda es totalmente monstruosa, como también lo fueron la agresión descarada de Irak, Afganistán, Siria y Libia, todas ellas ocurridas con su complicidad indispensable como uno de los señores feudales de la pantanosa política norteamericana. De eso Biden no se acordó. Sí de insistir en que la crisis del clima es una amenaza existencial para toda la humanidad y demanda acciones radicales. ¿Cuáles? Bueno, les contamos en este programa de ayer que les recomiendo mucho. YouTube no lo está mostrando para nada, así que estará al final de este video para que puedan verlo, háganse el tiempo. Biden está avanzando peligrosa y vertiginosamente en las restricciones a la extracción de petróleo, y esto tendrá consecuencias económicas directas en toda la humanidad, no solo en Estados Unidos. Así que pásense por este video cuando terminemos con el informe de hoy. Como un pastor evangélico, hablando de los 4 jinetes, el mismo Biden, que como vicepresidente de Obama validó la invasión a Libia, ahora dice que lo peor que le está pasando a Libia son sus inundaciones. Más las olas de calor en Europa, los incendios forestales en Norteamérica, por ejemplo en Hawái, donde ya todos sabemos que la actuación del gobierno federal fue paupérrima y deplorable, y por eso lo echaron abucheado y a tomar. Pero él suma y sigue, continuó con las sequías en el Cuerno del África, la muerte y la miseria en Ucrania, y todo esto constituía una justificación para el deber que tiene Estados Unidos de mantener el liderazgo mundial. Un poco contradictorio, si Estados Unidos, reteniendo sin duda el liderazgo geopolítico hegemónico, reconoce en boca de su presidente todo este tipo de penurias y tragedias, algo estará haciendo mal los Estados Unidos. Algo mal estará haciendo su presidente. Pero bueno, no le pidan demasiada elocuencia a este pobre anciano. Como siempre, el tío Sam busca alguna excusa como vehículo de su prepotencia proverbial. Joe, en un guiño directo a la India, pidió además ampliar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creando más de los 5 asientos tradicionales. Prometió fortalecer las normas para las tecnologías de inteligencia artificial, contestándole a Guterres. Advirtió que ofrecería nuevas políticas de inversión en países africanos y latinoamericanos, léase una bendición para los izquierdistas que se le arrodillen y una competencia frontal para frenar la influencia china en estas regiones, y remarcó la necesidad de cooperar con su gran competidor Xi Jinping. Esto último, palabras que se lleva el viento. Pero bueno, lo cierto es que hace algunos días se reunieron el secretario de Estado Antony Blinken y el ministro exterior chino Wang Yi para discutir varias de estas cuestiones, incluyendo la carrera armamentística nuclear, pero hicieron todo lo posible para que no se filtre ningún detalle a la prensa. Ya podemos ver la constante. Les gusta hablar de las mismas vaguedades y alarmismos, pero no de los temas que realmente pueden terminar de un día para el otro con la vida en este planeta. Otro que se mostró muy comprometido con la obsesión ecologista fue naturalmente nuestro viejo amigo Pedro Sánchez, quien declaró con un pesimismo sobreactuado que esta vez no podemos fallar, ya que la década para la acción se está consumiendo. Debemos actuar ahora o nunca. Luego se enorgulleció de que su gobierno haya dedicado todos estos años, con ingentes esfuerzos económicos, a armar un escudo social robusto para proteger a los más vulnerables. Pero no es lo que opinan ni los inmigrantes repelidos a balazos en Ceuta y Melilla, ni el 40% de la población española que sufre política energética por culpa del enfoque ecologista, ni las víctimas de violadores que su gobierno feminista ha soltado, ha beneficiado con reducciones de penas, en tanto que encierran a hombres por un piropo o un gesto de mal gusto. En esa España diezmada, empobrecida, cada vez más segmentada y más enfrentada entre sí, el Fondo de Objetivos Sostenibles ha podido recolectar casi más que en ningún otro sitio. Sí,
el Estado español es el segundo mayor contribuyente del Fondo de la ONU para la concreción de la Agenda 2030 solo después de Suecia. España aporta más que Estados Unidos, que Alemania, que Reino Unido, que Francia, que países mucho más ricos y más pujantes, para que la tiranía que Sánchez implementa en la península ibérica pueda volverse universal. Mientras tanto, el 20% de la población española está en riesgo de pobreza real y es la cuarta mayor tasa de la Unión Europea. A él no le importa. Consciente de que sus conexiones globalistas son mucho más importantes que el voto de los españoles para seguir atornillado al Palacio de la Moncloa, como contamos en este documental súper completo, el más completo de internet sobre él, también recomendado para quien no lo haya visto, redobló la apuesta y dijo que va a dar todavía 40 millones anuales más a las organizaciones afiliadas de la ONU que velen y salvaguarden los 17 objetivos. Le siguió otro predicador de las catástrofes, pero tal vez un poco más carismático, el brasileño Lula da Silva, quien comentó que el derretimiento del mundo y de los termómetros de nuestros hogares y países está directamente vinculado con el hambre, un tema central del que habló hace 20 años en la ONU y que sigue afectando a millones de personas. Dijo Lula que el mundo es cada vez más desigual. Remedando a Biden con su America is Back, América volvió, dijo que Brasil ha regresado y se presentó como un líder del sur global, asociando el Plan Hambre Cero 2030, que algunos bromistas no tardaron en vincular a la variedad y la cantidad de insectos que hay en el Amazonas. Hay que reconocerle a Lula un modesto rapto de lucidez cuando defendió a Julian Assange, diciendo que no puede ser castigado por informar verdades a la sociedad de manera tan legítima, y dijo que la libertad de prensa debe sostenerse, pese a que llegó a ser presidente montado en un tribunal constitucional que ordenó cerrar millares de cuentas de YouTube o Twitter que lo criticaban cuando era candidato durante los comicios que lo enfrentaron a Jair Bolsonaro el año pasado. Pero a diferencia de su entusiasmado amigo Pedro Sánchez, que ya se siente presidente por una nueva legislatura, con la complicidad de los separatistas y ex-etarras, como hablamos en el programa de ayer, le vuelvo a recomendarles, el demacrado argentino Alberto Fernández, de salida, desplazado de su propio gobierno, al menos teóricamente, fue a llorar penurias a la Asamblea. Se quejó del Fondo Monetario Internacional, le rogó a la Reserva Federal de Estados Unidos que deje de subir la tasa de interés, argumentó, no sin cierta astucia, que Estados Unidos financia a Ucrania en medio de la guerra, pero que al mismo tiempo le aplica sobrecargos a los intereses que el fondo le cobra al gobierno de Zelensky, y luego de destacar el rol estratégico de la ciencia, recordemos que este tiranzuelo maoísta llamaba a su cuarentena perpetua gobierno de científicos, sostuvo un breve alegato a favor del comunismo, declarando que el embargo comercial contra Cuba es una coerción inadmisible y exigiendo, como si él tuviera autoridad, que la quiten de la lista de países que patrocinan al terrorismo internacional. Otro colega de la matufia sudamericana, Gustavo Petro, también quiso hacer lo suyo, pero hubo un pequeño problema. Nadie lo quiso escuchar. Se viralizó en las redes el momento en que todos los miembros abandonaron el recinto justo cuando el premier socialista colombiano estaba a punto de comenzar su discurso. Extraordinary. Sorry. Have to repair the gavel. This is extraordinary. Como ven, tuvo que aparecer la autoridad del mazo del juez de la Asamblea Denis Francis para que el público pueda fingirle respeto al presidente colombiano, que ya ha perdido toda dignidad y credibilidad luego de que se descubriesen las grotescas corruptelas de su hijo, a la altura de Hunter Biden pero en versión telenovela colombiana. 2 veces tuvieron que presentar a Petro para que se repitiera lo que pidió Alberto, quitar a Cuba del listado. Bueno, los muchachos de arriba, del norte, los chicos de Biden les contestaron
contestaron que no. Petro se quejó de su predecesor Iván Duque, a quien acusó de traidor por romper los diálogos de paz con los terroristas del Ejército de Liberación Nacional. Duque, que también fue un gran globalista, recogió el guante y le replicó el mensaje con un tuit que afirma esto que leen en pantalla. La dictadura de Cuba patrocina terroristas y los ha patrocinado siempre. Así fue con el M-19, la FARC, ELN, etc. Muchos se presentan como defensores de la vida, pero son serviles ante la opresión y la barbarie de los Castro y sus herederos. Desde Cuba planearon y ejecutaron el atentado de la Escuela General Santander. La justicia colombiana procesó a los cabecillas que dieron la orden. Defender la legalidad no es ideología, como tampoco lo fue extraditar a los narcoterroristas del ELN requeridos por los Estados Unidos. La mención al M-19 no es azarosa, porque como presentamos en nuestro documental sobre Petro, también el más completo que encontrarán, el caballero tuvo sus comienzos como guerrillero en esta organización criminal, de la cual fue vocero y por la cual obtuvo una amnistía para iniciar su larga carrera política. Pero Duque no fue el único que le contestó, también lo hicieron sus jefes, como ya les anticipé. La portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Cristina Rosales, habló con Caracol Radio de Colombia y aseguró con firmeza que Cuba se mantiene en la lista. No se va. No tiene ningún anuncio ni ninguna información para decir que van a sacarla de este podio deshonroso. Y hablando de terrorismo, otro que participó de este evento fue el autócrata salvadoreño Nayib Bukele, quien jactándose de sí mismo declaró que El Salvador pasó de ser la capital mundial del crimen al país americano más seguro del continente luego de Canadá. Sorprendió la presencia de Bukele allí, puesto que tanto ha repudiado a la ONU, aunque como también contamos en nuestro ultraviral documental sobre Bukele, su gobierno ha convertido a El Salvador en un prototipo de experimento totalitario del modelo chino en América Central. Le faltó decir que sus logros en la reducción del crimen tienen que ver tanto con la falsificación de estadísticas como con el encierro y la tortura de culpables y de inocentes, y todo tipo de pactos con los líderes de las pandillas y las bandas criminales que han gozado los mayores privilegios durante su gobierno y que incluso han sido liberados en forma clandestina pero de sobra demostrada. Quien no fue, y algunos se sorprendieron ya que saben que le encanta aburrir al público con largas peroratas sobre la sostenibilidad, es el vecino mexicano López Obrador. Envió a su canciller Alicia Bárcena en su reemplazo, y no es casualidad que ella haya trabajado en la ONU, ni más ni menos, en el programa para el medio ambiente. De hecho, fue jefa de gabinete interina justo cuando asumió Mark Maloch Brown como vicesecretario. Maloch Brown, dueño de la empresa Smartmatic, es el histórico número 2 de George Soros, tanto en las Open Society Foundation, su lobby, como en Soros Fund Management, su empresa. Brown fue co-creador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, predecesores de la Agenda 2030. Hoy preside la Open Society de Soros y en estos últimos años ha sido el responsable de formar a su sucesor y heredero, Alexander, quien ha visitado en veintena de ocasiones la Casa Blanca durante la administración de Biden, a Pedro Sánchez en España, al Papa en el Vaticano, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, en la cúspide de los magnates progresistas no podía faltar a esta gala Bill Gates, que apareció posando con una gran sonrisa. Ya había anunciado en su cuenta de Twitter que estaba en Nueva York, cito literal, porque este año marca la mitad del camino hacia los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y es que esta fue la esencia de la asamblea, presionar y presionar a las naciones, especialmente a las más pobres, para que aceleren sus políticas ambientales, ya sea con amenazas o con sobornos. Qué casualidad que justo el 17 de septiembre el foro de Davos de Klaus Schwab publique este video. Mírenlo por ustedes mismos.
es el hambre cero de Lula da Silva, lo cual nos recuerda por supuesto a esa inteligente ironía de Jonathan Swift. Yo tengo la solución de cómo acabar con la pobreza infantil. Pasemos a mejor vida a la mitad de los niños pobres y démoselos de comer a la otra mitad. Pero ellos se lo toman en serio. Davos no es el único hacedor de estos eslogans. La Fundación Rockefeller publicó hace un par de meses un artículo titulado en forma de pregunta: ¿las finanzas innovadoras abordarán los objetivos de desarrollo sostenible y salvarán el planeta? Su primer párrafo comienza aclarando que precisamente están a mitad de camino de concretar sus planes, pero que falta muchísimo. Esta semana, la Fundación Rockefeller publicó un evento titulado Las 17 habitaciones para analizar cómo se cumplieron y cómo se pueden cumplir los 17 objetivos de la Agenda 2030. Sus conclusiones fueron rotundas. La mayoría de la gente sigue consumiendo por encima de la sostenibilidad ecológica. Estos señores con yates y mansiones se toman muy en serio quitarte el pan de la boca. El pan, la carne, la ropa y absolutamente todo lo que te hace feliz. Para coronar, en las periferias de esta asamblea, la Fundación Clinton, casi tan poderosa como los Open Society y por supuesto su socia, organizó un evento especial sobre su iniciativa ecologista que tuvo a Bill, a Hillary y a un invitado especial, el Papa Francisco. Clinton le realizó una entrevista online al pontífice, quien fue el más apocalíptico de todos. El Santo Padre declaró que ya se está librando la Tercera Guerra Mundial y que es hora de trabajar juntos para detener la catástrofe antes de que sea demasiado tarde. What are ordinary people supposed to do with their days that will make our societies better or our problems less severe? Es importante difundir It is important una to cultura spread del encuentro, a culture of una cultura encounter, del diálogo, a culture una of cultura de la dialogue, escucha y de a la culture of comprensión. listening and of Es understanding. necesario compartir el It is parecer necessary to share sobre cómo thoughts contribuir al bien común on how to contribute y to the cómo common no good dejar de lado and how las not to personas leave más behind the vulnerables, most como los vulnerable niños que a people, través such de la as children, Fundación Bambino Gesù who through the foundation, están the en el patrons of origen Bambino de nuestro Gesù, encuentro. are at the root of this meeting. Lo sabemos todos, vivimos un cambio We de all know época. it. We are living through a Solo changing epoch. juntos podremos salir Only together mejores. can we emerge from it better. Juntos. Together. Solo juntos podremos Only together sanar al mundo can we heal de the una world. anonimidad. Y obviamente no podía dejar de anunciar que está escribiendo la segunda parte de Laudato Si, aquella encíclica neopagana publicada en 2015, donde critica fuertemente al capitalismo, pero no al de sus amigos billonarios, sino al de todos los demás, culpando al hombre de todas las desgracias planetarias y proclamando su devoción por la hermana madre tierra. Para llevar a cabo este programa propagandístico misántropo, pobrista, antihumano, oscurantista, neofeudal, estos maquiavelos contemporáneos se han dado cuenta de que el factor religioso es indispensable para persuadir. Al fin y al cabo, todo este dogma verde es una nueva religión. No es azaroso que la ONG Caritas, famosa organización católica, haya asistido a la Asamblea de la ONU con la bendición explícita del Santo Padre, donde presentaron un panel cuyo lema es inspirar fe, esperanza y acción transformadora para acelerar el progreso de la Agenda 2030. Compartieron reunión con Samantha Power y la administradora adjunta Isabel Coleman del USAID, una agencia gubernamental americana que lidera avances en seguridad alimentaria, reproductiva y climática. Muy famosos, por ejemplo, por haber llevado adelante, junto al dictador peruano Fujimori, la esterilización forzosa de 300.000 mujeres campesinas en el Perú. También financiaron abiertamente a la vicepresidente de Petro, Francia Márquez, que tiene un largo historial criminal. Crearon el programa Fénix durante la guerra de Vietnam, destinado a neutralizar y torturar a los civiles que estuvieran en contra de los bombardeos americanos, y otras tantas joyitas que los ponen a la altura del resto de estos encantadores defensores de los derechos humanos. ¿Qué opinan ustedes? Los invito a dejar sus comentarios, respetuosamente, sobre el significado de este encuentro de la ONU y qué nos deparará en estos próximos 7 años camino al 2030. Los invito también a visitar una conferencia que he republicado, que en su día tuvo más de 150.000 visitas, pero que creo que merece volver a estar disponible para todos, sobre la esperanzadora y fascinante historia del liberalismo y cómo fue tergiversado, neutralizado y prostituido por personajes muy de moda como Javier Milei y muchos otros en el día de hoy. Revivir al liberalismo, a sus valores y
al coraje de sus grandes figuras es probablemente la única salida para este laberinto tétrico. Compartan por favor este video en todas sus redes y grupos. Los invito a contribuir a nuestro periodismo libre a través de la opción unirse de YouTube o patreon.com/Nicolás Moraz, o desde Argentina vía Mercado Pago, todo a través de los enlaces que figuran en la descripción del video y en el comentario destacado. Su aporte es muy valioso y quienes nos apoyen a partir de $5 mensuales en patreon.com/Nicolás Moraz tendrán acceso a contenido exclusivo para mecenas. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.